Hola, mi nombre es Gustavo Herrera y el tema será la libertad como capacidad de autodeterminación y crecimiento personal. Buenos días. En esta presentación hablaré sobre el concepto de libertad y defenderé la siguiente tesis. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos sin restricciones, sino en la capacidad de asumir responsabilidad por nuestros actos y orientar nuestras decisiones hacia el bien y el crecimiento personal. La libertad es uno de los valores más importantes para el ser humano, porque nos permite elegir cómo actuar y construir nuestra propia vida. Sin embargo, muchas veces se piensa que ser libre es simplemente hacer lo que se nos antoja sin límites. Los textos analizados muestran que la libertad es mucho más profunda, implica reflexión, voluntad y responsabilidad. Primer argumento. La libertad es la capacidad de autodeterminarnos. De acuerdo con la autora María Ángeles Nogales Naharro, la libertad es el poder de obrar o no obrar, de hacer una cosa o en su contrario hacer una cosa o su contrario, mediante acciones deliberadas. Esto significa que cada persona tiene la capacidad de pensar, analizar distintas opciones y decidir por sí misma qué camino tomar. No actuamos automáticamente, como los animales, que responden a sus instintos, sino que podemos reflexionar y elegir. Fernando Savater también explica esta idea mediante el ejemplo de Héctor, el héroe de la Ilíada. Aunque estaba presionado por su deber y por las circunstancias, todavía podía decidir enfrentar a Aquiles o huir. Este ejemplo demuestra que la libertad humana consiste en poder decir sí o no, incluso cuando existen presiones externas. Por eso, la libertad nos convierte en responsables de nuestras decisiones. Segundo argumento, la libertad auténtica está orientada al bien y al crecimiento personal. José Víctor Orón distingue entre dos formas de entender la libertad de y la libertad para. La primera se refiere a la ausencia de obstáculos, la segunda a la capacidad de entregarnos a los demás y crecer como personas. Considero que esta segunda visión es la más completa, porque muestra la libertad. No se pierde cuando enfrentamos dificultades. Incluso en situaciones adversas, siempre conservamos en un espacio interior para decidir nuestra actitud. Víctor Frank, citado por Orón, observó durante el Holocausto que algunas personas mantenían su dignidad y su capacidad de elegir cómo enfrentar el sufrimiento. Este demuestra que la libertad verdadera no depende únicamente de las circunstancias externas, sino demuestra capacidad interior para actuar con sentido, responsabilidad y amor. Contraargumento y refutación. Un posible contraargumento es que la libertad consiste simplemente en hacer lo que uno desea sin restricciones ni normas. A primera vista, esta idea parece atractiva porque relaciona la libertad con la autonomía personal. Sin embargo, José Víctor Orón señala que cuando una persona se deja llevar únicamente por sus impulsos, en realidad no es ella misma, sino sus deseos y caprichos. Además, María Ángeles Nogales explica que la libertad implica autodominio racional y la capacidad de orientar nuestras acciones hacia el bien. Por lo tanto, hacer todo lo que queremos no siempre es un acto de libertad. En muchas ocasiones puede significar falta de control y de ausencia a la reflexión. La verdadera libertad exige pensar, evaluar y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. En conclusión, la libertad es una de las características más valiosas del ser humano, porque nos permite decidir conscientemente construir nuestra propia vida. A lo largo de esta presentación, demostré que la libertad no consiste en actuar sin límites, sino en autodeterminarnos con responsabilidad y orientar nuestras decisiones hacia el bien y el crecimiento personal. También vimos que, aunque existen condicionamientos externos, siempre conservamos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Esa facultad es la que nos hace verdaderamente humanos. En lo personal considero que comprender la libertad de esta manera nos ayuda a tomar mejores decisiones y vivir de forma más consciente. Ser libre no es hacer lo más fácil o lo más cómodo, sino elegir
aquello que nos permite ser mejores y contribuir positivamente a la vida de los demás. Muchas gracias.